En noviembre, el ejército rebelde llega a las puertas de Madrid. Su caída parece inminente. El gobierno de la República se marcha a Valencia el día 6, sin dejar resuelto qué hacer con los casi 8.000 prisioneros de derechas que están en las cárceles, muchos de ellos militares, que podrían sumarse a los nacionales. Las decisiones se toman en la noche del 6 al 7 de noviembre. La Junta de Defensa, que asume el poder en Madrid, ordena la evacuación. Lo que se convierte en la posibilidad de un exterminio, además de que ya hay un deseo de exterminio, sobre todo de las fuerzas anarquistas, es decisión del Partido Comunista conjuntamente con los asesores soviéticos. Se sabe que los que mandan en el Partido Comunista son Pedro Checa y Antonio Mige, que ellos ofrecen al general Miaja los servicios, digamos, de un ministerio de gobernación, un consejo de orden público ya hecho, cuyo ministro, entre comillas, o sea, su consejero es Santiago Carrillo. Desde la mañana del 7 de noviembre hasta el 3 de diciembre hubo varias sacas de las 4 cárceles madrileñas. Unos 2.500 presos fueron asesinados en Paracuellos y Torrejón y enterrados en fosas comunes. Este documento de la Cruz Roja recoge los nombres de 1 millar de presos. Paracuellos es el símbolo de la violencia roja. No se matan a 2.500 personas fácilmente. Y ahí, claro, es imposible de saber exactamente quiénes eran, pero seguramente eran grupos de anarquistas, grupos del Quinto Regimiento, grupos de comunistas, ¿no? Nada más terminar la guerra, el franquismo se ocupó de investigar y castigar los crímenes cometidos en la zona republicana. Sus conclusiones se recogen en la llamada causa general. Hoy día, la mayoría de historiadores cree que los muertos en la retaguardia fueron 50.000 en la zona republicana y en torno a 150.000 en la zona que quedó bajo control de los franquistas. La gran diferencia es la intencionalidad, es decir, el porqué. Porque en la zona republicana son asesinatos que no se habrían ocurrido de no haber colapsado toda la estructura de orden público. En cambio, los muertos en zona rebelde son deliberados, son dirigidas por las autoridades, son alentadas por las autoridades, legitimadas por la Iglesia. O sea que en ese sentido hay una diferencia inmensa de intencionalidad. La causa general o el archivo de la Cruz Roja son parte de las nuevas incorporaciones al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el antiguo archivo de la Guerra Civil. Hasta hace poco era en realidad un archivo de la represión franquista. Aquí se guardan las fichas con casi 3 millones de nombres, personas perseguidas o señaladas por motivos políticos. Ahora se está haciendo otro archivo, el de las víctimas, en el portal de archivos españoles. En este momento hay cargados 800.000 nombres. En breve cargaremos 2 millones de nombres más y calculamos que llegaremos a 4 millones de víctimas. Entendemos por víctima encarcelado, exiliado e incluso muerto. Todo nombre que aparece ahí en estas cantidades que estoy dando de cifras millonarias está referido a un documento, a un lengaje, a un archivo. Si de un nombre no tenemos documentación, no aparece, de momento. Un ejemplo, de Lorca no tenemos el expediente. Sabemos que fue fusilado y es víctima de la guerra civil. Como no tenemos expediente del hecho, no aparece. Los casquillos que veis aquí pues son una pequeña muestra de los 40 aproximadamente, unos 40 casquillos que hemos encontrado hasta ahora. Una vez que recuperemos los restos y que haga el estudio con el antropólogo forense, iniciaremos el tema de la identificación y cada familiar sabrá perfectamente cuáles son los restos de la persona que busca y podrá hacerle el acto de duelo.
Familiares de las 17 mujeres del municipio sevillano de Guillena, asesinadas juntas en la Guerra Civil, están reunidos para conocer las últimas noticias. Este año, por fin, han podido localizar la fosa donde fueron enterradas y pronto empezarán a exhumar sus restos. En este pequeño pueblo de apenas 4.000 habitantes hubo más de 100 desaparecidos y asesinados. Todavía no han exhumado un solo cuerpo. Las mujeres serán las primeras. A mi padre y a mi hermano lo fusilaron. Y yo creo que a los 8 o 10 días metieron a mi madre presa. Y yo iba todas las mañanitas, iba a verla. Y me acuerdo perfectamente que estaba peladita. Yo le tocaba así del pelo. Estaba peladita. Claro, 4 años tenía tú. Y no me acuerdo de las facciones de mi madre ni nada. Y era alta, era rubia, era negra. Claro, eso le pasa a mi padre. Me acuerdo de esas cosas. Mi padre tiene la imagen grabada como algo así. A la carne. Mi padre pegaba la de Castilla, que todavía existe la torta esa. Se sabía que las mujeres habían sido fusiladas en el cementerio del vecino pueblo de Gerena, pero como en otros muchos casos, no ha sido fácil llegar a la fosa donde están enterradas, porque a lo largo de los años se han construido muchos nichos encima. Bueno, pues ya sabéis que aquí es donde hemos localizado finalmente los restos, tal y como os decía, la dirección que llevaría la fosa. Aquí podéis ver en las fotografías cómo más o menos están dispuestos y como veis están arrojados, es decir, los tiraron como si fueran animales, pues las tiraron una encima de otra. Intuimos. Las mujeres de Guillena tenían entre 20 y 70 años. Habían sido detenidas por no revelar el paradero de sus maridos, hijos o hermanos. Algunos eran concejales socialistas o republicanos. El 12 de octubre de 1937 les dieron aceite de ricino, las pasearon hasta la iglesia para excomulgarlas y las llevaron otra vez a la prisión en el ayuntamiento de Guillena. De allí las sacaron para fusilarlas. En España, la apertura de fosas se ha realizado por iniciativa de las familias. Hubo que esperar a 2007 para una ley de memoria histórica, que tampoco asigna al Estado la localización y exhumación de las fosas. Hasta ahora se han recuperado los restos de unas 5.000 víctimas. Son demasiadas las que siguen en cunetas y fosas comunes, y millones los expedientes judiciales del franquismo. Esto no puede quedar aquí, simplemente. Los cuerpos no se van a exhumar y nos los vamos a traer y ya está, y ya está. Esto hay que darle otra solución, esta memoria hay que repararla. España lamentablemente tiene una historia muy convulsa, sobre todo en el siglo XIX y XX, que me parece que nos debería de enseñar a intentar convivir en el respeto a las distintas opiniones y en la aceptación de los otros. Las actitudes que en otros países serían imposibles, o sea, que serían delitos, las cosas que se dicen aquí, o sea, de negar que murieron las víctimas de la dictadura. Negar eso, o sea, que es como negar en Alemania, negar el Holocausto, pero aquí se puede hacer, y eso es una consecuencia de la manera en que se tuvo que hacer la transición. Probablemente, la Guerra Civil Española no será un capítulo cerrado hasta que no llamemos a los dictadores por su nombre y no pongamos nombre a todas las víctimas.